Bueno, si ya tienen la Biblia abierta y tienen al Evangelio de San Lucas capítulo 9, verso 1 al 2. Y te voy a pedir que si estás pasando por una situación no muy buena, si hay enfermedades, hay opresión, tienes insomnio, depresión, angustia, ansiedad, ataques de pánico, lo que sea, que vos digas esto, yo creo que esto no viene de Dios. Te vuelvo a repetir, no hay nada malo que venga de Dios. De Dios va a venir todo lo bueno. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no hay enfermedad. En el reino de los cielos no hay demonios. Y si lo hubiera, rápido son echados fuera. Entonces quiero que nos dejes tu petición. Mi esposa va a estar anotando las peticiones que al final vamos a orar. Bien, rápido. La verdad que estoy emocionado con lo que te he contado y con lo que te voy a compartir ahora. Quiero que prestes la atención debida. Que nadie te moleste, que no es momento para que nadie te llame. Así que si quieres recibir algo de parte del Señor, pues no te despegues de tu monitor, no te despegues de tu dispositivo, que hoy el Señor va a impartir algo sobre tu vida. Pues lo que voy a hablar ahora es el poder y la autoridad del creyente. Bien, dice Lucas capítulo 9, verso 1 al 2. Dice, habiendo reunido, estamos hablando de Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La comisión que Jesús le da a sus discípulos. Miren, en el capítulo 8 del mismo libro, en el verso 1, vemos que Jesús hace algo particular. Y lo vamos a leer. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, noten algo. O sea que Jesús no te dice, vas a hacer aquello. No, Jesús primero te enseña. Jesús primero lo hace para que tú veas que sí se puede hacer y que lo vas a poder hacer también. Noten que Jesús dice, y los 12 estaban con él. Bien. ¿Qué es lo que Jesús les da primero a sus discípulos para que vayan y hagan la comisión? Para que vayan y evangelicen, para que vayan y proclamen el reino de los cielos, el reino de Dios. Primero dice que les dio poder. ¿Y qué entendemos por poder? Entendemos por poder una virtud, un poderío, una fuerza, una habilidad. Hechos, verso 8 dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Noten lo que el libro de los Hechos dice. Noten lo que Jesús mismo dice en este libro y en este pasaje. Pero recibiréis poder. Les dice, no se muevan. Quédense en tal lugar. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes saben de que cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos hubo un temblor, un sacudimiento, y todos fueron, dice que sobre sus cabezas habían lenguas repartidas, lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas. Y todos empezaron a hablar en lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Pero yo me quiero parar acá, antes de seguir con esto, y quiero decirte que poder, habíamos dicho que era la virtud, el poderío, la fuerza y la habilidad. Poder es la capacidad para hacer algo. Hablamos de poder en el griego, es dunamis, que es dínamo, dinamita. Estamos hablando de un poder explosivo. Es la capacidad para llevar a cabo una tarea. Estamos hablando de la palabra poder. Es la capacidad para llevar a cabo una tarea. Y este poder proviene de una fuente. Y esta fuente es Dios. El día que nosotros digamos el poder que se mueve en mi vida es mío, pues ese es el día de nuestra caída. Porque todo poder en el cual tú puedas operar viene de una fuente, y esa fuente se llama Dios. El poder es de Dios. Y Él, como dice el Evangelio de San Lucas,
Dice que les dio poder a sus discípulos. Pero yo quiero acá hacer un paréntesis. El énfasis de Jesús no era de que los discípulos hablaran en lenguas, sino que Él dice, y me seréis testigos. Te hago una pregunta. Vos, ¿cómo serías testigo de Jesucristo? El hecho de donde la palabra nos dice ser testigos no implica a que tú vas a decir yo estuve con Jesús, no, sino que lo que Jesús hizo, vos lo vas a hacer. Por eso que noten, en Lucas Jesús les da poder y autoridad para cierta cosa. Pero el énfasis de Jesús no era de que su pueblo, de que su gente, de que sus discípulos hablaran en lenguas. ¿Y por qué hago un paréntesis con esto? Porque hoy en día veo que en la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no me refiero a una sola iglesia en especial, me refiero a toda la iglesia en el mundo. Como que nuestro énfasis es el hablar en lenguas. Y a veces me topo con hermanos que entre ellos dicen, ¿y hablaste en lenguas? ¿Y hablas en lenguas? Sí, hablo en lenguas. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Pero el énfasis de Jesús no era que nosotros hablemos en lenguas, sino decía que recibirás poder y me serás testigos. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, vas a recibir ese poder y me vas a hacer testigos en Samaria, en Jerusalén. O sea, que cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida, cuando fuiste bautizada por el Espíritu Santo, se te fue impartido poder para predicar la palabra con denuedo, poder para profetizar, poder para que puedas hacer cosas que en tus fuerzas humanas no las vas a poder hacer. Eso es lo que Jesús quería que nosotros como discípulos hiciéramos. Entonces, el hablar en lenguas no es todo, simplemente es una evidencia de que tengo el Espíritu Santo. Pero en sí, el ser testigos con ese poder es orar por los enfermos y que sean sanados, expulsar demonios, proclamar el reino de los cielos y que la gente se pueda convertir al evangelio. ¿Por qué? Porque no son palabras bonitas. El mundo no se transforma con teología, no se transforma con teorías, no se transforma con palabras bonitas. El mundo se transforma con el poder de Dios. Noten, el mundo se transforma con el poder de Dios. Entonces, el hablar en lenguas es solamente una evidencia de que el Espíritu Santo está sobre tu vida. Ahora pasemos a lo que dice, les dio autoridad. Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús dice, después de vencer a la muerte, después de quitarle la autoridad al diablo y vencerlo en esa cruz, Él dice, toda potestad, o sea, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después sabemos que sigue diciendo Mateo, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda la tierra, a toda criatura. Entonces, te dije anteriormente que el mundo no se transforma con palabras bonitas, con cómo te diriges, con teología o con teorías. No, el mundo se transforma con el poder de Dios. Es por eso que Jesús les da el poder. Y no solamente les da el poder, sino también les da la autoridad para que con esas dos palabras ellos puedan avanzar y establecer el reino de los cielos donde ellos vayan. Bien, Lucas capítulo 10, verso 19 nos dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de las tinieblas o del enemigo nada os dañará. A ver, dice, he aquí os doy potestad para hollar. Hollar es pisar y dejar una marca con tus pies o con tus pisadas. Y escorpiones y serpientes son típicos de demonios. Entonces, ¿qué es lo que la palabra o qué es lo que el evangelio te quiere decir? Lo que Jesús quería decir es que te doy toda la autorización, te doy el poder, te doy toda la autorización para que agarres esos demonios y les pises la cabeza, y no solamente les pises, sino que les dejes una marca en la cabeza, diciendo de que yo te he encomendado
que esa marca en la cabeza de esos demonios quede impregnado el nombre de Jesucristo. Entonces eso es lo que Jesús quería decir en este pasaje de San Lucas. Autoridad, en griego, exousia, se traduce comúnmente como autoridad, dado que se emplea para describir el poder que me ha sido delegado a una persona en virtud del puesto que ocupa o la misión que se le ha dado a desempeñar. O sea, vuelvo nuevamente a decirte lo mismo. Toda autoridad tiene una fuente, y esa fuente es Dios. El poder y la autoridad le pertenece a una persona, y esa persona es Dios. Ese poder y autoridad no nos pertenece, pero a nosotros nos ha sido delegado. A nosotros nos ha sido delegado. Así como Jesús les dio poder y autoridad a sus discípulos para sanar enfermedades, para expulsar a los demonios y para predicar el evangelio del reino. Entonces, ese es el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Bueno, la autoridad es el permiso para ejecutar el poder de Dios. Pero noten aquí algo muy interesante. ¿Cómo yo tengo poder o cómo obtengo ese poder? Por ahí me vas a decir, bueno, la palabra dice que Jesús es el que da el poder. Está bien. En el capítulo 8, verso 1, hay algo muy escondido que te lo voy a decir. Dice que Jesús, los 12 estaban con él. Y después que los 12 estaban con él, en el capítulo 9 Jesús les dice a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar toda enfermedad. Nota esto, que es la clave. Para que tú tengas poder, para que tengas poder de Dios y autoridad, tenés que tener comunión con Dios. ¿Dónde lo dice, hermano? Capítulo 8. Dice, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 discípulos con él. O sea, había una comunión. Seguramente Jesús no solamente los enseñaba, sino también los disciplinaba. Seguramente les marcaba las cosas que ellos tenían que cambiar. Por eso que en el capítulo 9 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar todas las enfermedades. Entonces, hablamos de estar sometidos a Dios. Y cuando a veces hablamos la palabra someterse, pensamos que nos tenemos que, como que es algo feo, algo grotesco, que no, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Pues te conviene que puedas someterte a Dios, puedas humillarte a Dios, puedas ponerte debajo de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que la palabra dice. Al que se humilla, Dios lo exalta. Noten, es necesario que nosotros hagamos esto. Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 7, dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea que yo tengo que someterme o tengo que obedecer en todo a Dios, pelear contra el diablo y él huirá de mí. No porque sea yo, sino porque Cristo Jesús está conmigo. Pero a veces decimos, a ver, a mí que los pastores no me digan nada, a mí que mi líder no me diga nada, a mí que nadie me diga nada. Antes de obedecer al hombre, yo obedezco a Dios. Pero yo te digo, si no puedes obedecer al quien tú ves, ¿acaso crees que vas a obedecer a alguien que no ves? Romanos capítulo 13, verso 1, nos dice, someterse o sométase a toda autoridad, porque no hay autoridad que haya sido puesta por parte de Dios. Les voy a contar algo que a mí me pasó hace muchos años.
Recuerdo que Dios había puesto una carga fuerte en mi vida para ir a los hospitales y evangelizar a la gente de los hospitales y orar por los enfermos. Es más, yo como peruano no conocía los hospitales aquí en Argentina, en Buenos Aires, y me hablan de este hospital oncológico Rofo. Y no tenía el grupo que hoy tengo, no tenía la gente que hoy tenemos en el ministerio Cambiando Vidas. Solamente tenía una abuelita que se llamaba Dora y yo le decía Dorita, una mujer de oración. Pero cuando nosotros íbamos solamente los dos a este hospital teníamos que subir escaleras, teníamos que ir a pabellones, a edificios, y la viejita terminaba adolorida, las rodillas y todo eso. Y yo tenía que, después de orarle a los enfermos, tenía que orarle a ella para que ella pueda llegar a su casa bien. Y hasta que un día esta hermana me dice, Elvis, me dice, mira, me dice, no te ofendas, me dice, pero hablé con un pastor y le comenté mi situación y me dijo, mira, este pastor le había dicho, mira, lo conveniente es de que tú te muevas por los hospitales que están en San Martín, no te vayas hasta este hospital que está muy alejado. Aparte, busca un hospital que no tenga muchas escaleras, como para que tú puedas estar tranquila y no corras el riesgo de que un día te puedas caer o lastimarte. Cuando me dijo eso, hermanos, les voy a abrir mi corazón. Me manifesté. La carnucha saltó y dije, ¿cómo que qué pastor te ha dicho eso? ¿Por qué yo reaccioné así? Uno, porque yo me estaba tomando de lo que Dios me había dicho, de lo que Dios había puesto la inquietud para ir a ese hospital. Entonces yo como que lo estaba viendo, ¿cómo puede ser que un hombre me diga o nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando a mí Dios ya me dijo lo que yo tengo que hacer? ¿Quién es ese pastor?, le dije. Y esta hermana me dice, el pastor se llama Walter Pandulio. Si me ve, le mando un saludo muy grande, un abrazo bien grande a él y a la pastora Verónica, que son mis amigos. Entonces agarré, como no lo conocía, fui a la iglesia y pregunté quién era el pastor Walter Pandulio. Hasta que lo vi, era tremendo pastor, más alto que yo. Y me acerqué educadamente, pero por dentro estaba que sacaba chispas. Y le dije, pastor, disculpe. Le comento lo que había sucedido de esta hermana. Y me dice, Elvis, me dice, está todo bien, me dice, pero te digo lo mismo que le dije a esta hermana. Deberías ir a los hospitales de aquí de San Martín y no irte hasta allá. Yo sé que las almas son para Cristo, pero tú congregás con nosotros. Y estaría bueno que tú evangelices a los hospitales que están dentro de San Martín para que esas personas puedan venir a congregar a nuestra iglesia y tú puedas ver tu trabajo, puedas ver los frutos de tu trabajo aquí en esta iglesia. Entonces yo agarré y le dije muy educadamente y dije, está bien, pastor, gracias. Me di media vuelta y me fui enojado. Enojado mal me fui a mi casa. Echando chispas, como le digo a mi esposa, inflando los cachetes. Es cuando uno está enojado, ¿no? A muchos veo que inflan los cachetes. Y me voy a casa refunfuñando y diciendo, pero ¿cómo puede ser? Señor, tú me dijiste esto y ahora este pastor me dice aquello. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿A quién obedezco? ¿A vos o a él? Y como el Señor conoce los corazones, aún la palabra no está en tu boca y Él ya sabe lo que vas a decir y qué es lo que piensas. Me voy a orar todo espiritual. Yo re espiritual me voy, preparo el lugar donde voy a orar en mi habitación, en mi casa. Levanto mis manos, todo, vayamos a decir así, todo fariseo. Levanto mis manos y digo, oh Padre, yo sé que tú estás aquí. Señor, yo pongo delante de ti esta situación, como para que Él me dé una respuesta. Y ahí escucho la voz dulce del Espíritu Santo que me dice, sométete. Y dije, Señor, si así son las cosas, listo, yo voy a obedecer. Agarré, empecé a ir al Thompson. Fue el primer hospital que yo empecé a evangelizar con esta hermanita. Y gracias a someterme a la autoridad que Dios había puesto, entonces hoy puedo decir que lo que he alcanzado
Y el crecimiento que Dios me ha dado ha sido producto a la obediencia. El poder y la autoridad que me ha sido dada ha sido a través de mi obediencia. Por eso que es muy fácil decir, yo a Dios obedezco y no a los hombres. Pero a veces las autoridades han sido puestas por Dios y tenemos que sujetarnos a esas autoridades. ¿Por qué? Con el único beneficio de que ahí está mi bendición, porque a través de mi obediencia yo voy a alcanzar lo que Dios me ha prometido. Por eso a veces no me entra en la cabeza cuando escucho a la gente decir, yo oro. No sabes cómo oro. Pero siguen igual. ¿Y por qué hago esta diferencia? ¿Por qué hago esta aclaración? En el capítulo 8, los 12 estaban con él. Y en el capítulo 9, Jesús, habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad para, sobre todo los demonios y para sanar todas las enfermedades. O sea que en la comunión, en tu oración, en tu intimidad con Dios, Él te señala y te dice, esto no me gusta, te tenés que someter, tenés que aprender a escuchar, tenés que aprender a hacer las cosas como yo quiero y como no como tú las quieres. Ahí donde lo verdadero nuestro sale a la luz. Y ahí donde nosotros vamos a poder reconocer que verdaderamente hay cosas para cambiar. Hay cosas para cambiar. Bien. Después dice, los envió a predicar el reino de Dios. Qué hermoso es poder saber de que Jesús no te dice, hace eso, sin antes Él enseñarte, sin antes Él indicarte. Jesús a sus discípulos que estuvieron con Él, que pasaron tiempo con Él, los preparó y después les imparte lo que estaba en Él. Y después los envía. Algo práctico de Jesús. Recuerdo cuando empezamos con el ministerio hospitalario Cambiando Vidas. Éramos unos cuantos, ya no era con la viejita sola, sino eran otros hermanos más. Calculo que éramos 8 por ahí. Pero íbamos al Thompson. Y cuando se manifestaba alguien, me acuerdo que ahí está Leticia que nos está viendo, que corría a buscarme diciendo, Elvis, hay uno que se ha manifestado. Y yo tenía que dejar lo que estaba haciendo y correr para poder someter o hacer volver en sí a esa persona. O cuando había una enfermedad que era terminal, iban a buscarme y me decían, Elvis, acá hay una persona que quiere hablar con vos. Vieron que a veces cuando vos te acercás a una persona en necesidad, te dice, quiero que venga el pastor a hablar conmigo. Yo no era pastor, pero la gente me veía como tal. Y decían, no, quiero que venga el pastor. Entonces iban y me buscaban y decían, quiero hablar contigo. A veces los hermanos venían enojados diciendo, como a mí no me da, permítame utilizar esta expresión, no me da bola, no me da bolilla. Quieren hablar contigo. Dicen, que venga el pastor. Y yo venía, hablaba con la persona, orábamos y Dios sanaba a la persona. Pero hoy, o antes de la cuarentena, porque hoy no estamos yendo a los hospitales, ¿no?, por medidas de protocolo, pero cuando empezamos, después de todo esto, hoy los hermanos de los hospitales, que somos ya más de 8, creo que, no sé si estamos llegando a 30, 25, ya no tienen la necesidad de ir a buscarme y decir, Elvis, vení, Elvis, hace esto, sino ellos mismos, sabiendo y creyendo que les ha sido impartido por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, el poder y la autoridad para someter a los espíritus inmundos y para sanar todas las enfermedades, lo hacen. Lo hacen. En nuestras reuniones hemos visto cómo ellos han orado para que Dios estire las piernas, y Dios ha estirado las piernas delante de ellos y a través de ellos. Han orado por enfermedades terminales, tumores, que han desaparecido delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque le han creído a Jesús. Y su obediencia ha hecho que el poder y la autoridad esté sobre ellos y ellos puedan ejecutar ese poder y esa autoridad.
¿Para qué? Para proclamar el reino de los cielos en el hospital, sobre las familias. Y eso es lo que hoy en día tú como cristiano tienes que hacer. Sométete a Dios, sométete a tus autoridades, y ese poder que está en vos por el Espíritu Santo, y esa autoridad va a poder ser utilizada y trabajada a través tuyo. Cuando veas una dolencia en tu cuerpo, ordénale que esa dolencia se vaya. Cuando veas una enfermedad, ordénale que se vaya. Cuando venga la opresión, los miedos o lo que te venga a oprimir, toma esa autoridad que Dios te ha dado y ese poder que está en vos y decirle en el nombre de Jesús, te vas de mi vida, y eso se va a ir. Te decía anteriormente que el poder, dunamis, dínamo, dinamita, y la autoridad es el permiso que te permite utilizar esa dinamita. Y el Espíritu Santo, que uno de los símbolos que representan al Espíritu es el fuego, pues se enciende la mecha, y cuando tú sueltas la oración, cuando tú sueltas la palabra, pues se produce el milagro, se produce la sanidad, se produce la libertad, se produce la provisión, se produce todo lo que tus fuerzas no podías alcanzar. Eso es lo que nosotros tenemos que saber y entender y empezar a utilizar. El poder y la autoridad en el creyente, el poder y la autoridad del creyente. Pero nunca te olvides que ese poder y esa autoridad es de una fuente, y esa fuente es Dios. Así que ahora voy a ver si están las necesidades o las peticiones, y vamos a orar. Pero quiero que tú mismo utilices ese poder y esa autoridad. A veces veo en el Facebook a personas que tengo como contacto diciendo, por favor, oren por mí, que si no caigo. Oren por mí porque si no me aparto. Oren por mí porque tengo luchas. Luchas tenemos todos. Pero la clave para que tú puedas manifestar el poder y la autoridad es 3 cosas. Tu identidad como hijo. Porque si realmente crees en tu corazón que eres hijo de Dios, pues ¿qué es el diablo para vos? ¿Qué son los demonios para vos si tienes al más grande de todos contigo? 2, oración. Porque en la oración se te imparte el poder y la autoridad. Obediencia, que es el salvoconducto que te permitirá utilizar lo que Dios ya ha puesto sobre tu vida. Tengo para hablar mucho más de esto, pero no me quiero extender. Hay tanta riqueza en estos versículos, pero quiero dejarte eso en vos. Quiero dejarte eso. A veces no entiendo. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha sanado? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha provisto dinero en sus cuentas? Dinero que nunca esperaban, el dinero llegó a sus manos. ¿A cuántos Dios los ha hecho libres del pánico, del miedo, de la depresión? ¿A cuántos? A muchos seguramente. O sea, Dios se ha manifestado como el Dios libertador. Dios se te ha manifestado como el Dios sanador. Dios se te ha manifestado como el Dios proveedor, como el Dios de justicia. Y cuando te viene una situación en la cual Dios ya te había liberado, vuelves a atarte, vuelves a someterte, no a Dios, sino al diablo. Porque vuelves a abrazar la enfermedad, vuelves a abrazar la opresión, vuelves a abrazar los miedos, vuelves a abrazar la depresión, vuelves a abrazar la miseria, vuelves a abrazar la crisis, vuelves a abrazar lo que antes Dios ya te había hecho libre. Entonces, eso es lo que quiero que empieces a ejecutar. El poder y la autoridad del creyente. No eres cualquier cosa. Te dije, tu identidad como hijo. Si eso la tienes bien clara, que se agarre el diablo y sus demonios. Tu oración es donde se te imparte el poder y la autoridad. Y tercero, es tu obediencia. Es el salvoconducto que te permite utilizar lo que Dios ya ha depositado en vos. Voy a hacer una oración por todas las personas que quieran utilizar el poder y la autoridad, que quieran moverse como esos discípulos que
se movían y proclamaban el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahí voy a estar leyendo las peticiones. Alcanzo a leer una que dice Lilia Ayala, oración por columna desviada y llagas en el estómago de tu hija. Vamos a leer, vamos a ver. Gidama, oración por la familia. Margarita, por dolor a la espalda, cálculos en la vesícula. Angélica pide por Maribel, que espera un bebé con labio liporino. Erika, por Marta Pérez, cáncer en los ovarios. Leticia, por el hijo Pablo, depresión. Laura pide por su hijo Alan. Ale Silva, por Mailén, tumor en la cabeza. Lilia Ayala, por la hija Dana, problemas en la columna y en el estómago. Ahora vamos a orar. Y antes de orar, quiero saludar a mi compañera de trabajo, Macarena Gaguero. Que Dios te bendiga. Me pareció ver ahí la fotito al inicio, no estaba muy seguro. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón. Así que ahora vamos a orar. Vamos a orar. Primeramente voy a orar por estas personas. Y si estás pasando por alguna necesidad, cree. No tanto en lo que yo pueda decir, sino cree que el poder y la autoridad está en vos. Y si Dios te lo dio, es para que lo uses. Que la venda te sea quitada de los ojos. Que el velo caiga en este instante. Y sepas que sos hijo e hija de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos, Señor, por la familia de nuestra hermana de apellido Salomón. Que tú estés obrando sobre su familia. Solo tú conoces la necesidad que hay en esa familia. Oramos por Margarita, dolor de espalda. En el nombre de Jesús te vas. Todo cálculo en la vesícula se desintegran ahora mismo. Oramos por Maribel, que espera un bebé con labio liporino. Señor, creemos en un Dios creativo. Y tú puedes crear el tejido. Y cancelo, Señor, todo diagnóstico de este bebé en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, toda palabra que se haya soltado sobre este niño, en el nombre de Jesús, Señor, yo rompo esas palabras de maldición. Oramos por Marta Pérez, cáncer al ovario, te vas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pablo, ahora mismo ordenamos que la depresión, ordenamos que toda esquizofrenia, ordenamos que toda locura se va de su vida ahora en el nombre de Jesús. Oramos por todo lo que esté aconteciendo sobre la vida de Alan. Miedo, temores, pánico. En el nombre de Jesús, suelta esa familia ahora. Mailén, oramos, Señor, por ese tumor. Padre, pedimos, Señor, que los méritos de Cristo Jesús sean manifestados sobre la cabeza de esta niña, de esta persona, Mailén, en el nombre de Jesús. Todo problema en la columna de Dana, todo problema, Señor, en las paredes de su estómago, toda chaga, en el nombre de Jesús, hoy son sanados. Se endereza esa columna en el nombre de Jesús. Oramos por la discípula de Mirta y ordenamos que toda persona que esté infectada con el COVID-19, en el nombre de Jesús, ahora mismo son sanas en el nombre de Jesús. Padre, envío tu palabra, tú las sanas, tú los sanas y los liberas de su ruina ahora en el nombre de Jesús. Ahora mismo, muerte que te escondes detrás del COVID-19. Te mando en el nombre de Jesús, suelta los cuerpos ahora, suelta los cuerpos ahora. Miedo, temor, ahora mismo te vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Todo virus, coronavirus, te maldigo y te ordeno, sécate en los cuerpos, todos los pulmones, todas las vías respiratorias, la cabeza,
todo órgano afectado por esta enfermedad que viene del infierno, hoy son restaurados. Padre, desato tu poder sanador, desato tu poder libertador sobre cada vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, ato, Señor, a esa potestad, a ese principado, Señor, que ha cegado el entendimiento de las personas que nos ven, para que la luz del Evangelio no les ilumine. En el nombre de Jesús yo desato esas mentes y ato esos espíritus, los echo fuera en el nombre de Jesús. Suelta las vidas ahora, suelta las vidas ahora, suelta las familias ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora mismo. Ahora quiero que hagas una oración conmigo. Quiero que ahí, si quieres fluir en ese poder y esa autoridad y hacerle frente a los embates de la vida y a todo lo que el infierno mismo quiere hacer con tu vida y con tu familia, pues haz una oración conmigo y ahí decile de lo más profundo de tu corazón lo mismo que voy a decir ahora. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Y te pido que vengas a mi vida, vengas a mi casa. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Porque no quiero, Señor, esta vida que me produce tristeza, que me produce dolor, que me produce llanto. Señor, hoy, Señor, tomo la decisión de acercarme a ti con todo mi corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, sé que en este momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar a mi vida. Por lo tanto, Señor, te pido que me perdones si conociendo o no conociendo no he hecho uso, Señor, del poder y la autoridad que tú me has dado a través de tu palabra, a través de Cristo. Hoy te pido perdón y en el nombre de Jesús, llena mi vasija con ese aceite de la santa unción. Señor, en el nombre de Jesús, hoy abro no solamente mi mente, sino mi corazón y todo mi ser, para que tu presencia venga a habitar en mi vida, en mi casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, ahora recibo tu visitación. Ese poder y esa autoridad viene contigo. Señor, produce en mí una necesidad de buscar tu rostro. En el nombre de Jesús. Señor, yo te doy las gracias. Sé, por la fe que me has dado, que a partir de esta noche voy a empezar a utilizar ese poder y esa autoridad, porque mi obediencia y mi comunión contigo me permite y me da el acceso a poder utilizar, Señor, lo que tú me has entregado. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar por tu vida. Siento muy fuerte en todo mi ser. El Espíritu Santo está con nosotros. Y yo reconozco que el Espíritu Santo es Dios. Y uno de sus atributos divinos es la omnipresencia. Así como Él está con nosotros ahora, sé que Él puede estar ahora contigo. Es más, lo confirmo y sé que Él ahora está contigo. Ahí vas a empezar a sentir un calor en todo tu cuerpo. Vas a empezar a sentir como escalofríos. Vas a empezar a sentir que tu rostro comienza a quemarte. Pues no es la calefacción, no es que el frío se fue, sino que es la presencia, la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo ahí en tu casa. Así que haz silencio y empieza como un susurro a decirle: Jesús, 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 quiero ser como tú. Jesús, 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 Jesús. Vas a sentir como el Hijo del Hombre, como nuestro Señor Jesucristo camina y se pasea en esa habitación, Y maiki arabashi arabai arabashita, y marakai arabai 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 arabashi,
Ubra baba baba yarama yarabaka iki yarabashi. Brobra kukai mianastoro boy roboshi yarabatora maka yarabashi. Espíritu Santo, enciende ese fuego en sus corazones. Enciende ese fuego en sus corazones ahora. Ese poder y esa autoridad sea desatado ahora sobre sus vidas. Espíritu Santo, ven ahora. Ven ahora, Espíritu Santo. Ven ahora, Espíritu Santo. Ven ahora, ven ahora, ven ahora, ven ahora, ven ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven ahora, Señor. Ven ahora, ven ahora, ven ahora, Señor, en el nombre de Jesús. 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 Hay una mujer que está llorando. Hay una mujer que está llorando. La veo llorando. Hay una mujer que está llorando. Es el Espíritu Santo ministrando tu vida. Sanando tu corazón. Sanando tu corazón. Deja que Él ministre tu vida. Y tienes que perdonar. Perdona a esa persona que te lastimó. Perdona a esa persona que te pagó mal. Cuando tú te diste íntegro a Él. Perdona, mujer, perdona. Hay libertad ahora, pero perdona. Cuando tú perdones, esa enfermedad se va a ir de tus huesos. Esa enfermedad se va a ir de tus huesos. Se te adormece uno de tus brazos. Señor, trae claridad. Se te adormece el brazo izquierdo. El brazo izquierdo siempre se te adormece y sientes dolores, y aun cuando hay frío, los dolores son fuertes en ese brazo. Pues esa es la consecuencia de haber guardado por mucho tiempo la falta de perdón a ese ser querido que te traicionó y que te lastimó. Pues en esta noche, si tú perdonas con todo tu corazón. ¿Por qué te digo con todo tu corazón? Porque ya has perdonado, pero de boca para afuera. Pero cuando perdones con todo tu corazón, en el instante, lo que está oprimiendo ese brazo izquierdo se te va a ir. En el nombre de Jesús. Padre, trae libertad. Trae libertad. Hay personas que han estado luchando en sus mentes. Hay personas que han estado luchando en sus mentes, que por consecuencia de un pecado que cometieron, hoy piensan que están pagando la consecuencia, piensan que Dios le envió la enfermedad, piensan que Dios permitió que el diablo los ataque. Pues quiero decirte que Dios es un Padre amoroso. Y como Padre amoroso nunca va a castigar a sus hijos de esa manera. Es más, Él no puede mandarte una enfermedad porque eres la vida. Él no puede mandar muerte porque eres la vida misma. Por eso te digo, en el nombre de Jesús, esos pensamientos ahora se van de tu mente. Se van de tu mente. Se van de tu mente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora mismo. Ahora mismo. Trae libertad, Señor. Trae libertad, trae libertad, trae libertad. Hay una persona que está. Oh, Señor. Hay una persona que está esperando el pago de un dinero. Hay una persona que se ha esperanzado en ese pago. Y lo primero que estaba en tu corazón es que con eso lo que te van a pagar o con lo que vas a recibir vas a salir de todos los problemas económicos que tienes. Pues yo te digo ahora, acuérdate de Dios. Acuérdate de esta fecha. Acuérdate de esta hora. Ese dinero en el mundo espiritual hoy se suelta. Hoy se rompe lo que impedía que el dinero llegara a tus manos. En el nombre de Jesús, hoy Dios trae un aceleramiento a tu economía. No solamente vas a recibir lo que estabas esperando, sino que de otro lado vendrá más. Vendrá más. Pero así como viene, la palabra dice, de gracia recibido, dad de gracia. Acuérdate de los que tienes a tu alrededor. No te hablo de la iglesia. Acuérdate de los que tienes a tu alrededor, que en un tiempo te brindaron lo poco que tenían,
Pues es el tiempo de que tú hagas lo que tienes que hacer y lo que Dios nos enseña a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sigue ministrando las vidas. Sigue ministrando las vidas. Sigue ministrando las vidas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ordeno que todo problema en los huesos se va ahora. Hay dos personas que vienen con problemas a la cabeza. Te han dicho que es jaqueca. Te han dicho que es migraña. Pero en este instante tu cervical se alinea. En este instante tu cervical se alinea y los nervios que oprimen tu cabeza son liberados. Y el dolor se va ahora. En el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Libre en el nombre de Jesús. Ahora. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Empieza a orar. Empieza a orar, utiliza el poder y la autoridad. Empieza a orar, empieza a orar. Llama las cosas que no son como si fueran. Espíritu Santo, que esta palabra los persiga. Que los persiga y que ellos puedan ver frutos cuando pongan en acción la palabra que hoy han recibido. Señor, yo te doy las gracias una vez más. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Y declaramos, Señor, que muchos se vuelven a ti con todo su corazón. Hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que la palabra haya sido de bendición.